porque no hay ninguna base doctrinal que lo prohíba. No hay ninguna base doctrinal. El planteamiento de que las mujeres callen en la congregación, cuando uno lo trabaja dentro del contexto histórico, descubre que realmente esto fue un planteamiento que hizo Pablo a las mujeres de Corinto, nada más que para bregar con un problema de las mujeres de Corinto. Fíjese que no se lo dijo a las mujeres de Tesalónica, fíjese que no se lo dijo a las mujeres de Roma, fíjese que no se lo dijo a las mujeres de Éfeso, solo se lo mandó a decir a las mujeres de Corinto. Y eso es importante poderlo conocer y poderlo entender, porque a veces por el desconocimiento histórico y por el desconocimiento bíblico cometemos injusticias. Y claro, sí, ha habido mujeres que no han tenido éxito en el ministerio, como hombres que no han tenido éxito en el ministerio, porque esto no se trata de sexo, pero hay mujeres que han tenido ministerios exitosísimos. De hecho, me parece que fue en la India el primer misionero que puso su pie en la India fue una jovencita de 17 años que, llamada por el Señor a la obra misionera, su iglesia no la quiso apoyar porque primero era mujer y segundo era una jovencita de 17 años, pero su padre creyó en el ministerio de ella y creyó que Dios era quien la había llamado a la obra misionera, y como la iglesia no la apoyó, su padre le dijo: no te preocupes, que yo trabajaré para apoyarte. Y el gran avivamiento que hubo en el siglo XVIII en la India se le debió precisamente a una adolescente que llegó a hacer trabajo misionero a este país. O sea que la historia está llena, aún dentro del Antiguo Testamento. Imagínense que siendo el judío tan cerrado a la función de la mujer dentro de las tareas y las responsabilidades, en la época de los jueces apareció una mujer llamada Débora, que era juez de Israel. Así que no podemos disparar de la baqueta, hay que ponderar esto desde el punto de vista histórico y ver toda esa realidad histórico-bíblica para poder hacer planteamientos justos. Ahora, dijimos también la semana pasada que como resultado de los problemas de la persecución, la iglesia desarrolló el arte dentro de la vida cristiana. Y uno de los primeros símbolos, si no fue el primero, fue un pez. Todavía hoy usted ve algunos carros que tienen un pececito, ¿verdad? Y tiene dentro del pececito, algunos tienen una I latina, una X, una B labial, una Y y una E. Y la gente dice: ¿qué querrá decir eso? Pues la palabra pez en griego podía interpretarse como un acróstico que contenía las letras de la frase: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Desde luego, como los cristianos necesitaban identificarse por claves, por contraseñas, porque eran víctimas de la persecución, entonces los cristianos empezaron a usar el pececito, que es la palabra griega cuyo acróstico dice: Jesucristo, Hijo de Dios, es el Salvador. Y desde luego, donde quiera se veía a alguien exhibiendo un pececito, pues los cristianos sabían que era cristiano. Empezó también es bien gracioso porque en el tercer siglo hubo un pintor cristiano griego que pintó el arca de Noé. Pero mire qué visión tuvo del arca de Noé. Pintó el arca de Noé como un barril estos de madera de guardar el vino,
ahí pintó el arca de Noé y metió a Noé dentro de ese barril, navegando por el mar. Desde luego, los recursos y los estilos artísticos pues carecían, ¿no? dentro de los cristianos, pero de alguna manera ellos querían ejemplificar algunas de las historias bíblicas y las ejemplificaban precisamente con algunos dibujos para de esta manera identificarse. Era muy fácil entonces para un cristiano tener dibujado en su casa el arca de Noé, y con ello hacía entender que era cristiano. Para los griegos pues pasaba por alto el que un cristiano tuviese ese dibujo, pero para los cristianos esa era una gran contraseña. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de la última y gran persecución que vivió la iglesia cristiana en el tercer siglo. Y es última porque obviamente ya después de este proceso de más o menos año 312, 315, por ahí ya la iglesia empezó a respirar un poco mejor de lo que había respirado anteriormente. Hemos hablado de que en los primeros 300 años de la historia de la iglesia fue vilmente perseguida. Primero por los judíos, luego por los de adentro, luego por los romanos y por los de adentro, con aquella gran crisis entonces que hubo en términos de la gentilidad con su conversión y tratando de aportar a la fe con las costumbres paganas con las que venían. Y eso pues obviamente es fácil de entender, porque aún en el día de hoy encontramos gente que quiere aportar a la experiencia de la fe con las costumbres paganas con las que vienen, y uno se sorprende. Yo recuerdo que en Puerto Rico hace muchos años atrás hubo un ex brujo convertido que, bendito, daba pena. Debieron haberlo educado primero para después ponerlo a testificar, y no lo hicieron, realmente no lo hicieron. Y mire qué cosa yo encontré cuando lo escuché dando su testimonio. Cuando él hablaba de la brujería, él andaba por el aire, violentaba la ley de gravedad, pero cuando hablaba de la experiencia de la fe no tenía nada que decir. Y yo decía, da la impresión que según su testimonio, daba más la impresión que la brujería era más poderosa que el evangelio. Y desde luego tenía muchos deseos de aportar a la fe, pero necesitaba todavía que educarse en cuanto a la vida cristiana para entonces aportar. Yo les conté a ustedes del amigo mío que se convirtió cuando yo era pastor en Guaynabo. El mismo día de convertido ya él quería aportar a la fe, pero quería aportar a la fe haciendo una verbena dentro de la iglesia con topo y baraja y 20 cosas. Pues eso era lo que él conocía. Entonces uno puede entenderlo, ¿no? Cuando uno mira esto, pues uno lo puede entender. Pero el problema era que obviamente si la iglesia lo hubiera permitido, el evangelio se hubiera hecho pedazo, se hubiera destruido por completo. Bueno, a finales del tercer siglo se desató la última y la más terrible persecución. En ese tiempo reinaba como emperador un señor llamado Diocleciano. Este había organizado un sistema de gobierno dentro de la República Romana que era interesantísimo, porque era un sistema de gobierno tetrárquico. ¿Qué era un sistema de gobierno tetrárquico? Pues era un sistema de gobierno que tenía dos emperadores, uno para el área oriente y otro para el área occidental. Diocleciano era el emperador de Oriente, porque era donde estaban las bases del Imperio Romano.